Hola, hola, me gustaría compartir un video en relación a lo que es a la disciplina de la psicología, o al ser psicólogo, o al trabajar con el aspecto más en relación a lo que es la mente o la conducta. Pues el hecho de ser persona implica sí o sí que se trabaja con este aspecto mucho más mental o conductual, o como usted lo defina o lo entienda. Y me llama la atención de que, bueno, en realidad en la misma disciplina, cuando uno la va abordando, se habla de que no existe como la verdad ni la versión, sino que existe un montón de facetas en realidad. Y bueno, me gustaría ir como entregando como algunas, yo creo que ideas se le puede decir, reflexiones, apreciaciones, experiencias, conclusiones en relación a esto, porque veo como que de repente lo llevan por un lado, de repente como que va por otro, de repente no toma forma. Hay gente que no le da valor. Hay gente que asocia la psicología como enfermedad mental, otros lo asocian como salud mental. Va variando. Entonces igual creo que es bien importante quizás darle una que otra vuelta o mirada. Entonces, bueno, un punto como bien básico quizás, como para partir. Como todo el mundo es psicólogo o es psicóloga, yo diría que no. ¿Todo el mundo puede ser psicólogo o psicóloga? Yo también dudaría de eso. ¿Es para cualquier persona? En realidad hay varios tipos también, porque por ejemplo están personas que trabajan más con organizaciones, otros trabajan más en temas de colegios, que son los educacionales. Hay otros que trabajan en la clínica, que es la típica que la gente conoce, otros trabajan en temas más deportivos, otros son más comunitarios, otros trabajan en el laboratorio y no habla con nadie, otros son como más políticos, existe lo que es la psicología política. Hay personas que se dedican a estudiar temas de sexualidades. En realidad, hay personas que lo toman desde la biología, tiene como varias maneras, porque en realidad, en donde hay un ser humano puede entrar esto. Mm. Bueno, tengo algunas notas, así que en realidad voy a irlo tomando como base para el ir como dirigiendo quizás más y que no sea como una pura soltura de ideas y que se me pueda ir uno que otro punto relevante. Entonces, bueno, yo me acuerdo que una mentora bien comentaba cuando yo empecé a estudiar mucho más este tema, de que, ¿por qué la psicología a todos nos gusta? Porque la psicología la llevamos todos, por decirlo. Por el hecho de ser persona, uno ya tiene que una mente, ya busca como el entenderse a sí mismo, entender a otros, se genera preguntas, como que se va, como que hay personas que creen que no todo es como tan como porque sí. Pero bueno, para ser un buen psicólogo, no se requiere solamente quizás de leer libros o de estar sentado detrás de una silla o el hecho de solamente trabajar en cosas de personas o el hecho de el estudiar una carrera de psicología, porque en realidad hay personas que salen y quizás aprobaron unos ramos solamente. Y en realidad, ¿cómo podemos realmente entender lo que es el estudio del ser humano? Pero acá generalmente el psicólogo, como es la psicología, que es el estudio de la psique, la psique, hay personas que lo refieren como al alma, otros lo refieren al tema del espíritu, y va variando si es que uno lo va viendo de la etimología. Bueno, en general la disciplina busca como el responder a varias preguntas que se tienen respecto a lo que implica el ser persona, y en realidad se especializa en el individuo, como que se ahonda mucho en eso y se profundiza en eso. Entonces yo te pregunto a ti, si tú analizas a la conducta de alguien, ¿tú eres un psicólogo? Si tú comentas, así como, por decirlo, lo hacen en los matinales, que llegan y empiezan a establecer como inferencias o conclusiones de las demás personas, ¿eso te hace psicólogo? Si yo hago una copucha o hago un cuchicheo o como una conversa, como que empiezo a hablar de alguien y todo eso, ¿es psicología? En general no debería hacerlo, como que es parte de lo que es ser persona quizás, porque también hay como una metodología y una forma de entenderlo. Entonces no solamente porque alguien hable o comente cosas de persona ya está haciendo psicología, mucho menos va a ser un terapeuta, o mucho menos puede se puede hablar que la persona necesariamente trata algo con criterio.
En realidad va más allá de eso. Entonces, bueno, lo que tiene la psicología es que se trabaja con lo que es invisible, con algo que no se ve, que no es tangible. Entonces, habido varias formas en que se ha buscado lograr trabajar con esto. Igual depende mucho en cómo se estudia, porque, por ejemplo, uno puede ver quizás como en el cuerpo, que quizás el tono muscular, o puede ver la actividad a través de la actividad eléctrica del cerebro, por decirlo. Estoy tratando de decirlo como bien, de una forma bien, sin como tanto concepto raro, para poder comunicarme. Entonces, en realidad, también algo que se tiene, que varias personas dicen que es una ciencia social y que es una ciencia blanda, y en realidad no es tan blanda, porque las mejores revistas del mundo tienen publicaciones en relación a lo que es la disciplina. Tú puedes encontrar revistas como Nature, como Frontiers, en realidad artículos como de la más grandes nivel, que son artículos ICI, Scopus o más, en donde se encuentra y se trabaja con la psicología con personas de mucha trayectoria y mucho renombre que dedican toda su vida a esto. Y de ello, bueno, hay personas que lo han abordado quizás más desde el tema de la matemática, otras desde la estadística. En realidad, si uno busca entender la conducta humana, se tiene que aprender igual tanto de los demás como de sociología. Yo creo que igual si uno toma una ciencia y cree que eso responde todo porque sí, ahí también quizás en donde está la persona situada. Y bueno, algo que igual también es súper importante como en relación al trabajar esto, al hablar de esto, que igual implica con el hecho de trabajar con personas como tal, es el hecho de tener mucho cuidado al momento quizás de emitir un juicio o alguna opinión, por el hecho de que es sumamente importante uno, cuando uno empieza a tomar mayor conocimiento de esto, el trabajar lo que algunas personas le llaman la sombra, otras le pueden decir lo que son las trancas. Cuidado con los juicios, cuidado con las heridas, con las limitaciones, porque generalmente varias personas dicen, no, es que tú eres de tal manera y tal por cual, por decirlo. Y en realidad no es que eso hable necesariamente del otro como tal, habla de repente varias veces más de la misma persona que lo dice. O porque justo llega como a esa conclusión de todas las infinidades de posibilidades que pueden haber, o lo plantea y lo comunica de esa manera. Y también otro aspecto, bueno, y por eso es sumamente necesario el lograr estudiarse a sí mismo para ver por qué uno siente esto, dónde llega a esa conclusión. En realidad no hablo de algo como tan etéreo, sino como que uno no actúa o las cosas no son como tan porque sí. Y también pasa de que hay personas que toman ciertas formas o decisiones o acciones y en verdad no se dan cuenta. De repente llegan, lanzan algo y después dije, se enchuta, parece que la embarré. O dije algo que no era. O también hay otras que emiten como unas opiniones bien extrañas y quizás lo necesitan porque tienen problemas de autoestima. Porque en realidad una persona que tiene autoestima en general no es alguien que humilla a un otro o lo mira en menos. Al contrario, como se valora a sí mismo y ve valor en sí mismo, debería haber un valor en los demás. Sobre todo si la persona no te ha hecho daño. Hay distinto quizás si ya cambia la situación. Y bueno, en esto igual también otro aspecto bien importante es que uno trabaja con el cuerpo propio, con sus propias emociones, con lo que piensa, con lo que deduce, con lo que vive, cómo lo vive. Y en eso va hablando como de todo un estado evolutivo o toda una especie de cambio, porque las personas no somos como fijas ni rígidas, sino que vamos como cambiando. Y es sumamente importante también en esto lo que se le llama la ética, por el hecho de que cuando uno empieza a trabajar más en el tema como más mental o interpersonal, igual de repente uno se da cuenta que, bueno, igual uno siempre encuentra personas que yo no sé si no, hay personas que no tienen sentimiento o aprendieron a desconectarse de eso, que eso también está estudiado, o bien no lo usan porque transaccionalmente no les conviene y no logran el objetivo que quieren, entonces prefieren tomar un sistema donde puedan quizás manipular, usar, mentir o
poder hacer otro tipo de acciones donde como el objetivo es la prioridad, que es como medio maquiavélica esa cosa, puede ser como la tríada oscura, que es maquiavelismo, narcisismo y igual está lo que es la perversión. Eh, no, no sé si no se dan cuenta, puede ser que no se den cuenta o en verdad no consideran como el nivel de sufrimiento, angustia, dolor o las consecuencias que puede tener el que una persona sea de tal forma en otra. Porque, por ejemplo, si yo de repente llego, comparto con alguien y digo, hola, qué gusto verte, es como, me alegra que siempre seas como tan positivo, que te veas como tan entusiasta y me es grato el poder comunicarme contigo, a que llegue y le emita una opinión por, yo qué sé, movió un lápiz de un lado y de repente dice, no, esta persona es invasiva, pues desubica. No tiene idea. Además quizás estaba en un momento medio más sensible o había ocurrido algo eventualmente. Tampoco nos vamos a ser responsables de todos, pero en realidad no es como el hecho de llegar y decir cualquier cosa. Menos cuando se lee un libro de esto, menos cuando uno quiere entender a alguien. Y bueno, yo creo que lo voy a seguir hilando con otras cosas. Y otro aspecto que igual se considera harto es que, por ejemplo, decirlo, existe una gran presencia de lo que es el modelo médico en la sociedad. En realidad se habla como del diagnóstico, la receta, el tratamiento, la solución, otras cosas más. Y por ejemplo, dentro de las personas que le dieron como bastante fuerza a esto cuando fue partiendo y hizo como un gran cambio, fue por ejemplo Sigmund Freud, que él era un médico que además era psiquiatra, que él al mismo momento de trabajar con las personas con las que trabajaba se dio cuenta de que había algo más. Y él empieza a plantear toda esta teoría de lo que es el inconsciente, la parte consciente, el subconsciente. Se hablan después de los símbolos y una gran cantidad de otros puntos. Un mismo médico se dio cuenta de esto. En realidad cuando se trabaja mucho desde la clínica es porque también quedó mucho ese tema del modelo médico, como el hacer una anamnesis, de levantar las causas y los antecedentes previos. Después porque la persona tiene el motivo de consulta, el hacer como un tratamiento acorde. Hay un montón de metodologías que se pueden ir ocupando. Y bueno, también unas pueden resultar como otras no, y en general el saber tener conocimiento de medicina ayuda, pero ayuda. No, las personas no son una célula ni un pedazo de carne, en realidad es mucho más que eso. Y no todo se reduce a lo que es una cuestión como eh, artificial o química o no sé. Y bueno, anteriormente también cuando uno empieza a ahondar mucho más en lo que es previo como a esto, también hay personas como William James o Wilhelm Wundt que empezaron a estudiar los laboratorios, empezó a estudiar con mediciones. Esto partió en Alemania, o William James, que es como el padre de la psicología norteamericana. Y antes de esto, habían cosas como, se hablaba de lo que era el chamanismo, el estudio de los chamanes, donde de repente las personas tenían como algún problema, alguna enfermedad y se daban cuenta que había un tema como corporal, de que les cerraban una herida y después había como otras cosas. Entonces ya se hablaba como de temas mucho más como espirituales, o había gente que hasta hablaba de temas como de demonios, cosas así, que habría como otra posibilidad. Y bueno, también grandes pensadores como lo que es Platón, como lo que fue Sócrates u otros más, que ellos también hablaban de lo que era el estudio del alma o el estudio del espíritu, de ahí sí que es psicología, entre otras cosas más, y varios autores más. Y varias veces se asocia también con lo que es la filosofía, por formas de vivir, como concepciones que se tienen de la vida. Y en realidad, si usted me pregunta, ¿esto es simple? Yo le diría que no. Porque en primera está vivo, y lo que está vivo va cambiando, va evolucionando. Además es un ser humano tiene un montón de facetas. Otro punto es de que las personas están y de repente las personas ni ellos mismos se dan cuenta de lo que hacen o lo que está, o lo que no hacen, lo que saben y lo que no saben, entonces también tiene esa variable. Y por ejemplo, si esto fuera tan sencillo y diera tan lo mismo, yo creo que también habla un poquito de la forma en la que usted tiene respecto a lo que es la vida. Porque si yo le pregunto,
el día de hoy, como dice en el arte de amar de Eric Fromm. ¿Usted a cuántas personas verdaderamente capaces de amar ha conocido? O bien, ¿se requiere de psicología para ser líder? ¿Se requiere de psicología para tener un negocio? ¿Es un aporte o suma el tener personas que usted lo valoren, que lo escuchen, que se acuerden de usted, que lo reconozcan por quien es y que lo apoyen? ¿Y eso es psicología? Las comunidades, existe la psicología comunitaria que estudia eso. Existe la psicología deportiva para hacer deporte. Existe los juegos económicos, por decirlo, que te puede servir para estudiar economía. Existe lo que es la clínica, que te sirve por si es que tienes como algún problema. Existe lo educacional, que te sirve para enseñarle a otras personas. Existe... Bueno, hay una gran variedad en realidad. Entonces, existe la psicología evolutiva para entender de que las cosas no son como tan porque sí. Existe el tema experimental para darse cuenta cómo uno puede generar como una hipótesis o una forma de estudiar a los mismos seres humanos. También hay formas de que se habla del, cuando, por decirlo, para ser un psicólogo también se requiere saber un poquito de poesía, saber de música, saber del tema de la danza, del baile, saber de política, saber de venta, pero no desde afuera, así mirándolo como que uno fuera no sé qué cosa, sino que estando ahí viviéndolo, participando de lo que va ocurriendo. Y yo creo que la disciplina no se ha encaminado tan bien, porque uno que se ocupa muchos conceptos de forma errada, que como que hay ideas que, bueno, cada quien tiene su idea y en realidad tampoco todo tiene que enseñarse una disciplina. Pero por ejemplo, voy a dar un ejemplo súper concreto. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de lo que es la autoestima. Y yo he escuchado a varias personas que hablan de que la autoestima refiere a lo que yo opino de mí mismo, porque es la autoestima, como yo me estimo a mí mismo. Pero no es tan así, porque cuando yo entiendo y me valoro a mí mismo y yo me amo a mí mismo, para yo poder quererme a mí mismo también debo de tener una relación con las demás personas, porque yo me amo a medida de que yo también soy amado, porque los seres humanos somos seres interrelacionales. No se trata de depender de otro. No se trata de que si alguien no me dice tal cosa, da lo mismo. Como que, perdón, como que de alguna forma yo no tengo ningún valor. Pero sí se requiere de cierto nivel como de realidad, por decirlo, porque yo qué sé, puedo tener una idea de que yo soy una persona como súper benevolente, pero la realidad me dice otra cosa. O quizás yo puedo pensar de que soy muy bueno en algún tema, pero aún no logro quizás cierto impacto en la realidad. Entonces, son como, yo no diría que son sutilezas, sino que son puntos que de repente quizás la gente dice, ah, sí, al final le hablar de sí mismo, es algo que dice. Mm, Pero si es uno, puede ser. Si son dos, también. Si son 100, si son 1000, si es 1 millón, si es 1 billón, si son 2 billones, si son 4 y si son 8 billones que dicen lo mismo. ¿Es tan menor? Eso. Espero que tengas un muy buen día. Quería compartir esto, en realidad, por compartir ideas, yo creo. Y bueno, eso. Ahí yo sigo compartiendo bastante contenido en relación a temas como interpersonales. Yo me formé como psicólogo. En realidad he trabajado harto tiempo en lo que es recursos humanos. Y pues ahora estoy aprendiendo bastante de lo que es el bienestar, de la salud, entonces igual yo creo que desde el momento y ese mismo compromiso que uno va tomando con la salud, también es importante hablar de salud mental. Y una persona productiva podría decirse que es
entre comillas, sana. Podría decirse, porque tú puedes ser productivo, pero puedes ser productivo en ansiedad y en burnout. O puedes ser productivo en dicha, en gozo, en alegría y en tranquilidad. Entonces va variando. Eso, espero que estés muy bien, espero no haber sido tan enredado, traté de ser lo más simple posible y la psicología no es necesariamente, es una ciencia social, pero no significa que sea blanda, no significa que sea hippie, no significa que no tenga método, no significa que la pase cualquiera, no significa que no hay que estudiarla, no significa que no hay que dedicarle tiempo. Y yo creo que no hay que tomar a la gente así como si fuera cualquier cosa. Porque si usted le da lo mismo a la psicología, también habrá quizás que le da lo mismo también a las demás personas. Y yo creo que hay harto de eso en el planeta. Y falta gente que marque la diferencia en ese aspecto. Eso, cuídese harto, que le vaya bonito. Bye bye.